Eh, Continuando con la predicación del domingo pasado, he titulado a la reflexión de hoy, Dios actúa a nuestro favor cuando oramos. Dios actúa a nuestro favor cuando oramos. El domingo pasado nos quedamos con la narración del llamado de Nehemías a ir a Jerusalén y reedificar las murallas destruidas de esta ciudad. Vamos a Nehemías 2, el versículo 1 nos lleva a los meses entre marzo y abril del año 445 antes de Cristo, y según otra opinión podría ser también el año 444 antes de Cristo. 20 años después de que iniciara el reinado de Artajerjes I. Leo en la nueva versión internacional, dice Nehemías 2:1, un día en el mes de Nisán del año 20 de Artajerjes. El mes de Nisán correspondería a nuestros actuales meses entre mediados de marzo y mediados de abril. Nisán es el primer mes del año lunar hebreo. Artajerjes significa aquel cuya señoría es la ley, y también significa gran jefe. Se trata del rey persa Artajerjes Longímano. Longímano significa el de manos largas. Y este rey persa reinó en Susa, la capital del imperio persa en lo que actualmente es Irán, entre los años 465 y 424 antes de Cristo. Así que cuando dice Nehemías 2:1 que en el año 20 del reinado de Artajerjes, pues el año 20 corresponde justamente al año 445 antes de Cristo. Ya que Nehemías era un súbdito real, no dependía completamente de sí mismo para tomar una decisión como la de regresar a Jerusalén. Nehemías no podía tomar la decisión de no presentarse a su trabajo, de salirse del palacio y de irse. No, no son así las cosas. Dice la segunda parte del versículo 1, al ofrecerle vino al rey, como él nunca antes me había visto triste, versículo 2, me preguntó, ¿por qué estás triste? No me parece que estés enfermo, así que debe haber algo que te está causando dolor. Como he dicho, Nehemías era un vasallo real que servía en la corte de Artajerjes I como copero del rey. Y este era un cargo muy importante, pero también un cargo muy peligroso, porque justamente a Nehemías le tocaba probar los alimentos que le servían al rey, y luego de que los había probado esperaban un momento para ver si Nehemías se moría o no. Si se moría el copero, significaba que el alimento y la bebida estaba envenenada, y entonces el rey no probaba ese alimento. Esa era la función de Nehemías. Nehemías siempre estaba delante del rey, sobre todo cuando comía, para llevar a cabo esa función. Y desde luego era una función, como he dicho, peligrosa. Y de acuerdo a lo que leímos el domingo pasado, nuestro protagonista, desde el mes de Kisleu, entre noviembre y diciembre, empezó a orar, y ahora nos ubica el texto bíblico en el mes de Nisan, entre marzo y abril. Han pasado 4 meses orando para que Dios actúe a su favor y a favor del pueblo de Judá. Cuando el rey le hace la pregunta sobre qué es lo que le está pasando,
Esa pregunta hace que Nehemías sienta temor. Uh-huh. El rey nota que su rostro está decaído y nota que hay una tristeza en él, pero el rey dice que no parece que él estuviera enfermo, sino que hay algo que le está causando dolor. ¿Por qué el rey hace esa pregunta? ¿Y por qué Nehemías siente temor ante la inquisición del rey? Pues porque se esperaba que un esclavo extranjero se presentara bien vestido y con una buena disposición psicológica para servirle al rey. No se esperaba que un esclavo que estuviera delante del rey estuviera sucio ni que estuviera triste. Debía estar con un buen porte. Así que Nehemías por eso siente temor. Porque Nehemías no tiene una buena disposición de ánimo. Su rostro se ve justamente desanimado. Nehemías insiste que el rey nunca antes lo había visto triste. Dice el final del versículo 2, yo sentí mucho miedo. Noten que el texto bíblico nos dice justamente cómo se siente Nehemías en ese momento en que el rey lo está confrontando. Esa pregunta que hace el rey no es una pregunta ingenua, hermanos. Es una pregunta que hace temblar a Nehemías porque sabe que él no está con la actitud adecuada para presentarse ante el rey. Y dice el versículo 3. Sigo leyendo en la Nueva Versión Internacional. Y le respondí, que viva su majestad para siempre. ¿Cómo no he de estar triste? Si la ciudad donde están los sepulcros de mis padres se halla en ruinas, con sus puertas consumidas por el fuego. ¿Qué quieres que haga? Versículo 4, replicó el rey. Noten al final del versículo 4, encomendándome al Dios del cielo, le respondí, si a su majestad le parece bien, y si este siervo suyo es digno de su favor, le ruego que me envíe a Judá para reedificar la ciudad donde están los sepulcros de mis padres. Sintiendo todo ese temor, Nehemías le declara al rey su sentir profundo, lo que hay en su corazón, lo que hay en su mente, en sus pensamientos. ¿Cómo no he de estar triste?, dice Nehemías. Al día de hoy, hermanos, aquí y ahora, ¿qué es lo que nos causa más tristeza hoy? ¿Qué nos hace tener temor? Hace un momento nuestra hermana Aide expresaba lo que le causa tristeza en medio de su familia. ¿Qué nos hace tener temor? Nuestra hermana Mari decía que ayer su yerno le preguntaba si estaba nerviosa. Y dice, no siento nervios. ¿Qué nos hace tener temor? ¿Qué nos duele o nos causa aflicción de espíritu? Notemos por otra parte que Nehemías no menciona a Jerusalén por su nombre. Dice, la ciudad de los sepulcros de mis padres. ¿Y por qué no menciona a Jerusalén? ¿Por qué no habla de la ciudad a la que se está refiriendo por su nombre? Bueno, aquí podemos notar que Nehemías es prudente delante del rey. Y es prudente, vamos a ver por qué notamos la prudencia de Nehemías. Vamos a Esdras 4, el libro que está antes de Nehemías. Esdras 4, versículos 12 y 15 nos van a dar la respuesta de por qué Nehemías evita pronunciar el nombre de Jerusalén. Dice Nehemías 4, 12. Bueno, desde el 11, para tener el contexto, es una carta. Dice, al rey Artajerjes,
de parte de sus siervos que habitan al oeste del río Éufrates? Sepa su majestad que los judíos enviados por usted han llegado a Jerusalén y están reconstruyendo esa ciudad rebelde y mala. Ya están echados los cimientos. Y el versículo 15. Pida a su majestad que se investigue en los archivos donde están las crónicas de los reyes que lo han precedido. Así comprobará que esta ciudad ha sido rebelde y nociva para los reyes y las provincias, y que fue destruida porque hace ya mucho tiempo allí se fraguaron sediciones. Por eso le advertimos que, si esa ciudad es reconstruida y la muralla levantada, su majestad perderá el dominio de la región al oeste del río Éufrates. Y esta es otra de las razones por las cuales Nehemías está perturbado en su espíritu y está temeroso. Porque la ciudad de Jerusalén, según estos 3 versículos que hemos leído en Esdras, es una ciudad que tiene mala fama. Y además, luego de esa carta que le envían al rey Artajerjes en el periodo de Esdras, podía hacerle pensar al rey Artajerjes que Nehemías se trataba también de un sedicioso. Por eso Nehemías siente temblor, siente temor y temblor, siente miedo, siente angustia, porque lo que le va a pedir al rey es una cosa muy seria. Y por eso Nehemías evita pronunciar el nombre de la ciudad de Jerusalén. Dice: la ciudad de los sepulcros de mis padres está destruida y consumida por el fuego. Esto nos dice mucho sobre Nehemías. Hay que ser prudentes. En lugar de decir el nombre de Jerusalén, enuncia que la ciudad donde estaban las tumbas de sus ancestros estaba en ruinas. Y aquí, pues, podemos encontrar también una cuestión sociológica, y si ustedes quieren, antropológica, porque quizá a nosotros hoy no nos importan tanto las tumbas de nuestros antepasados, y menos a los evangélicos. Hace 2 semanas que en México estaba el Día de Muertos. Nosotros los evangélicos no tenemos la costumbre de llevar veladoras a las tumbas de nuestros antepasados, ni de ir a velar, y a veces ni de llevar flores. Pero para los orientales, hasta el día de hoy, esos lugares son sagrados. Las tumbas de los ancestros son sagrados y deben cuidar el terreno donde se encuentran sus muertos. Por eso en los evangelios encontramos cuando Jesús critica a sus enemigos, cuando dicen: ¡ay! Ustedes son como sepulcros blanqueados. Las tumbas por fuera están blancas, están bien cuidadas, están bien lavadas, están bien presentables, pero por dentro hay inmundicia. Porque la costumbre oriental es no descuidar las tumbas. La costumbre oriental es cuidar la tumba de los ancestros, de los antepasados. Y por eso Nehemías le dice eso al rey Artajerjes. El rey oriental, también como es Nehemías, le ofrece hacer algo. Pero notemos que antes de que Nehemías pueda formular su petición, primero se encomienda a Dios. Y es una oración muy pequeñita. Vamos a Nehemías 2, que acabamos de leer. El final del versículo 4 dice: encomendándome al Dios del cielo. Noten que en ese momento Nehemías no tiene oportunidad de hacer una larga oración, porque Nehemías ha pasado ya 4 meses orando para este momento decisivo en su vida. Y en ese momento, cuando el rey lo confronta, en su pensamiento, en su mente, Nehemías eleva esta sencilla oración: se encomienda al Dios del cielo. Y le responde al rey, y
¿Qué nos importa? ¿Qué nos enseña esta oración tan pequeña en Nehemías? Por una parte, que no importa tanto el tamaño de la oración, sino la fe con la que ésta se hace. ¿Sí? No es necesario hacer oraciones tan largas para que Dios nos escuche. Lo otro que nos enseña es que no importa la grandeza de la gente que tenemos por delante. Nehemías está ante el rey. Siempre nuestro pensamiento debe elevarse por encima de todo eso al Dios de los cielos, quien es más grande que cualquier cosa o que cualquier persona. De tal manera que la reflexión en torno a este versículo nos enseña que no importa lo grande que es nuestro problema, lo grande que es nuestra enfermedad, lo grande que es la persona ante la cual nos estamos presentando, así sea un juez, sea un gobernador, sea el presidente, no importa eso. Dios es más grande que todo eso. Y es muy importante, sobre todo en el momento de la decisión. Por eso, hermana Hilda, su corazón no debe sentir congoja ahora que va a hablar con su hermano y ahora que va a predicarle a sus sobrinos, porque Dios es más grande que todo eso. El Señor respondió esa oración con creces. Dice el versículo 6, del versículo 5 dice: le respondí, si a su majestad le parece bien y si este siervo suyo es digno de su favor, le ruego que me envíe a Judá para reedificar la ciudad donde están los sepulcros de mi padre. Ahora, aunque sigue sin mencionar Nehemías el nombre de Jerusalén, menciona la región Judá. Y luego dice el versículo 6: ¿cuánto durará tu viaje? ¿Cuándo regresarás?, me preguntó el rey, que tenía a la reina sentada a su lado. El nombre de la consorte de Artajerjes era Damaspia. En cuanto le propuse un plazo, el rey aceptó enviarme. Pero la petición de Nehemías no se queda ahí. Dice el versículo 7. Entonces añadí: si a su majestad le parece bien, le ruego que envíe cartas a los gobernadores del oeste del río Éufrates para que me den vía libre y yo pueda llegar a Judá. Y por favor ordene a su guardabosques Asaf que me dé madera para reparar las puertas de la ciudadela del templo, la muralla de la ciudad y la casa donde he de vivir. Cuando a nosotros nos hacen una petición desproporcionada, nosotros solemos decir: ¿y tu helado de qué lo quieres? Nehemías siente la seguridad de pedirle al rey su autorización para ir a Jerusalén. Y no solo eso, le pide cartas de recomendación, un salvoconducto para los gobernadores que están en la otra región, en la parte oeste del río Éufrates. Y además, Nehemías tiene el atrevimiento de pedirle que le ordene el rey a su guardabosques que le dé madera para reconstruir la ciudadela que está junto al templo, las puertas de la muralla de Jerusalén, y además le pide madera para su propia casa. Mire todo lo que pide Nehemías. A veces a nosotros nos da miedo de pedirle a Dios porque, bueno, hoy hay un abuso en la oración, ¿verdad? Hay ciertos predicadores que enseñan a orar mandándole, dándole órdenes a Dios. Ese no es el sentido de la oración de Nehemías. Nehemías se encomienda a Dios, pero también tiene el atrevimiento de solicitarle al rey lo que él necesita. Cuando nosotros leemos el libro de Nehemías, notemos
que no hay milagros. No baja un ángel del cielo y hace grandes prodigios. El milagro en la teología de Esdras y Nehemías se da cuando el pueblo de Dios se humilla ante su Dios y ora y pide a su Dios que haga algo a su favor. Y esta es una enseñanza muy importante para nosotros, porque Dios obra con poder a través de nuestra oración. Y fíjese, por eso el final del versículo 8 termina diciendo Nehemías: el rey accedió a mi petición, y eso casi era un pliego petitorio. ¿Por qué? ¿Por qué razón? El final del versículo 8 es extraordinario, porque Dios estaba actuando a mi favor. A la luz de este texto bíblico, hermanos y hermanas, podemos darnos cuenta que Dios actúa a favor de su siervo Nehemías, porque éste acudió al Señor en oración durante 4 meses. Y en este momento decisivo hace una pequeña oración, encomendándome al Dios de los cielos, dice el texto bíblico. La oración, hermanos y hermanas, hace que Dios obre con poder para cumplir su propósito en nosotros y también para que Dios actúe a favor de su pueblo. Además, esa pequeña oración hace que cambie la suerte del pueblo de Dios, porque el rey Artajerjes I, fíjense, es tan efectiva la oración de Nehemías. Recordemos la carta que le envían los enemigos en el libro de Esdras al rey Artajerjes para que detenga la construcción en Jerusalén, por ser una ciudad de mala fama. La oración de Nehemías es tan efectiva que esta petición de Nehemías hace que el rey Artajerjes dé marcha atrás a una decisión anterior que prohibía expresamente la construcción, la reconstrucción de Jerusalén. Vamos a Esdras 4:21, porque parece que la oración de Nehemías no tiene ningún sentido y ningún significado, y no es así. Esdras 4:21 dice: por eso ordénenles a esos hombres que cesen sus labores, que suspendan la reconstrucción de la ciudad hasta que yo promulgue un nuevo edicto. Versículo 22. Sean diligentes en hacer cumplir esta orden para que no crezca la amenaza de perjuicio a los intereses reales. Hasta ahí llega la carta que Artajerjes responde a la otra carta que leímos hace un momento, que le envían los enemigos del pueblo de Dios. Y miren lo que dice Esdras 4:23. En cuanto la carta del rey Artajerjes se leyó en presencia de Rehún, del cronista Simsai y de sus compañeros, todos ellos fueron a Jerusalén y, por la fuerza de las armas, obligaron a los judíos a detener la obra. De este modo, el trabajo de reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén quedó suspendido. Hasta ahí. Vean entonces cómo la oración, hermanos y hermanas, la oración de Nehemías causa una transformación en esta decisión previa del rey Artajerjes. Nehemías se encomendó a Dios, como hemos leído el final del versículo 4, y ahora en el versículo 8 reconoce que el rey accede a su petición porque Dios estaba actuando a su favor. Es muy importante este versículo 8. El rey accedió a mi petición porque Dios estaba actuando a mi favor. ¡Qué enseñanza tan maravillosa! Por eso podemos entender que Nehemías estaba temblando cuando se presenta ante el rey y estaba triste porque pues sentía una carga, no solo por la ciudad de Jerusalén, sino por la magnitud de la petición que Nehemías iba a hacerle al rey. Hoy nosotros también podemos tener cargas y podemos tener problemas
y podemos sentirnos desafiados por lo que tenemos por delante. La enseñanza de Jesús en Lucas 11 que leímos hace un momento nos enseña que hay que ser impertinentes para obtener una respuesta. Nehemías es prudente, no obstante. La oración de Nehemías nos enseña, hermanos y hermanas, a descansar en Dios de manera completa, sin importar el tamaño de la petición, el tamaño del desafío que tenemos por delante. Porque si notamos bien el contexto, este contexto de Nehemías 2, si nosotros lo notamos bien y aplicándolo a nuestra realidad, este texto nos enseña que nosotros no necesitamos de ninguna palanca, hermanos y hermanas, para hacer que las cosas sucedan a nuestro favor o que se encaminen según nuestros planes, porque tenemos de nuestro lado al Dios Todopoderoso. ¿Cuántas veces nosotros hemos descansado, hermanos, en la resolución de un problema, de un conflicto, en que alguien llegue a determinado puesto o en que nosotros podamos acudir a determinada persona que tiene cierto poder, que tiene cierto prestigio y estamos confiando en que la cosa va a suceder, que la cosa va a cambiar, porque tenemos ahí a una palanca, a un conocido, o porque vamos recomendados por alguien? Este texto de Nehemías nos dice, hermanos, que nosotros no necesitamos de nada de eso. Porque cuando nosotros oramos, nos presentamos delante del Rey del universo. Porque cuando nosotros oramos, como decíamos el sermón pasado, tocamos. Cuando con nuestras rodillas tocamos el suelo, eso nos abre las puertas del cielo. Y esta enseñanza de Nehemías es muy importante, porque además también notemos que Nehemías no tiene ninguna influencia en la corte real, porque Nehemías es un súbdito, un esclavo más entre otros siervos. Por eso Nehemías reconoce que detrás de su buena estrella no está su inteligencia, ni su buena suerte, así como tampoco su buena presencia física, ni ningún poder económico detrás de la petición que está haciendo Nehemías. Vamos a Nehemías 2:18. Dice Nehemías 2:18: entonces les conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo y les relaté lo que el rey me había dicho. Si de algo debemos presumir los cristianos, hermanos y hermanas, es que tenemos a nuestro lado al Rey del universo, que junto a nosotros está el Señor Jesucristo, que venció la muerte con poder, que tenemos como aliado inaudito al Espíritu Santo, que, y aquí permítanme hacer una pequeña digresión, un pequeño paréntesis, que cuando nuestra oración está equivocada, esto es muy importante, Dios no desecha ni siquiera, hermanos, las oraciones mal dirigidas. Las oraciones mal hechas no las desecha Dios. El Espíritu Santo las orienta para que estén en consonancia con la voluntad de Dios, conforme a lo que hemos leído en Romanos 8, 26 y 27. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? Dice el apóstol Pablo. No lo sabemos, pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Como decía la versión que leyó Carito, lo hace de tal modo, el Espíritu hace de tal modo esa oración que no hay palabras humanas para expresarlo. Por eso es tan importante la oración, y por eso en la liturgia, en
en el desarrollo de nuestro culto hay un momento para disponernos a orar de ese modo delante de Dios. Pero detrás de esta situación favorable, además, se esconde, hermanos y hermanas, no solo toda una teología sobre la oración, sino también detrás de esta petición que hace Nehemías, se esconde también una auténtica teología política, como sostiene Nelson Kilp. Leo: Yahvé está por detrás de las decisiones políticas de los reyes y gobernantes, para que ellas vayan en beneficio del pueblo judío. Ciertamente existe aquí el peligro de la ciega sumisión al poder político constituido. Los autores de Esdras y Nehemías tampoco hacen ningún secreto de que se consideren fieles súbditos de los gobernantes persas. Para el redactor cronista, un gobierno que permite y hasta fomente la vida religiosa autónoma y la libre expresión de fe del pueblo a su Dios, ciertamente debe ser un gobierno de acuerdo a la voluntad de Yahvé. Detrás de esta petición hay una teología política. No es que nos ponemos de tapete ante los reyes, no. Sucede que detrás de las decisiones de esos reyes que actúan a favor de su pueblo, está actuando Dios. Eso es muy importante. Y un gobierno que permite el libre desarrollo del pueblo de Dios, a la luz de este texto bíblico, podemos reconocer que es un gobierno que está enmarcado bajo la voluntad de Dios. Y eso es muy importante. ¿Qué más? ¿Qué más nos dice este texto? Ahora bien, el hecho de que Dios esté a nuestro lado, hermanos y hermanas, no significa necesariamente que estemos libres de cualquier dificultad o problema. Porque Nehemías pronto encontrará la oposición de los enemigos de la causa de Dios. Estamos terminando Nehemías 9, Nehemías 2:9, dice así: Cuando me presenté ante los gobernadores del oeste del río Éufrates, les entregué las cartas del rey. Además, el rey había ordenado que me escoltaran su caballería y sus capitanes. Versículo 10. Pero al oír que alguien había llegado a ayudar a los israelitas, Sanbalat el horonita y Tobías el siervo amonita se disgustaron mucho. La oración, el hecho de que Dios esté actuando a nuestro favor, no significa necesariamente que vamos a estar libres de dificultades o problemas. Cuando hacemos la voluntad de Dios, hermanos y hermanas, vamos a pisar callos. Vamos a trastocar intereses de aquellos que no conocen la causa del reino de Dios. De quienes simplemente buscan hacer su propia voluntad y no la de Dios. Incluso en la iglesia, cuando hacemos lo correcto, vamos a encontrar oposición. Los enemigos políticos de Nehemías son Sanbalat, nombre babilónico que significa Sin, que es el nombre de la diosa luna, ha otorgado vida. Sanbalat significa eso. Sin, ese es el nombre de la luna, quien era una divinidad, ha otorgado vida. Y Tobías que significa el Señor es bueno, que es de la región de Amón. Sanbalat era el gobernador de Samaria y Tobías era gobernador de Transjordania. De tal manera que su enfrentamiento con Nehemías se debía a que la autoridad de Sanbalat y de Tobías en la región se vería eclipsada por la presencia de Nehemías como nuevo gobernador de Jerusalén. Así que hay un interés, desde luego político, detrás de la oposición que Sanbalat y Tobías le presentan a Nehemías. Para concluir, hermanas y hermanas, notemos que en la experiencia de Nehemías,
el hecho de que él se encaminara a Jerusalén con una escolta militar persa se debía a la respuesta de Dios a una oración. Pero aquí quiero que notemos que hay una diferencia con Esdras. Nehemías considera que esa escolta que el rey le da para que lo protejan en su camino de Susa a Jerusalén es parte de la respuesta de Dios a su oración. Pero en el caso del sacerdote Esdras, eso enunciaba más bien una falta de confianza en Dios. Tenemos aquí justamente una oposición. Vamos a Esdras. Vamos a Esdras. Esdras 2, 21. Esdras, no encuentro ahora el capítulo, pero permítanme un segundo, voy a tratar de encontrarlo. Eso pasa cuando el pastor no prepara la predicación. Esdras 8. Esdras 8. Ya lo encontré. Esdras 8:21. ¿Sí? Dice así, leo en la Nueva Versión Internacional. Luego, estando cerca del río Ahava, proclamé un ayuno para que nos humilláramos ante nuestro Dios y le pidiéramos que nos acompañara delante del camino, a nosotros, a nuestros hijos y nuestras posesiones. Versículo 22. En realidad, sentí vergüenza de pedirle al rey que nos enviara un pelotón de caballería para que nos protegiera de los enemigos, ya que le habíamos dicho al rey que la mano de Dios protege a todos los que confían en él, pero que Dios descarga su poder y su ira contra quienes lo abandonan. Versículo 23. Así que ayunamos y oramos a nuestro Dios pidiéndole su protección y él nos escuchó. Vean que en la experiencia de Nehemías, el hecho de que vaya esa escolta militar, Nehemías lo considera que es parte de la respuesta de Dios a su oración. Pero en el caso del sacerdote Esdras, unos años antes, Esdras consideraba que eso era desconfiar de la protección y del cuidado de Dios. Entonces, hermanos, estos dos textos nos enseñan que la experiencia de la fe es distinta en cada uno y que los fenómenos religiosos que nosotros experimentamos, la presencia de Dios en nosotros puede suscitar distintas interpretaciones. Lo que para uno era benéfico, porque enunciaba que Dios estaba contestando una oración, para el otro enunciaba que era falta de confianza en Dios. ¿Qué podemos decir frente a esto? Lo que el apóstol Pablo nos enseñó: no juzguemos nada antes de tiempo. Más bien, tenemos que examinarnos a nosotros mismos y preguntarnos si eso que estamos experimentando, si esa vivencia de la fe está o no dentro de la voluntad de Dios. Nehemías pensó y dijo: qué bueno que viene una escolta con nosotros porque eso es respuesta a mi oración. Esdras dijo: no, que no vaya nadie con nosotros, porque eso enuncia que es falta de confianza en Dios. Entonces también el texto bíblico nos permite ver que un determinado fenómeno religioso podemos interpretarlo
desde dos perspectivas diferentes. Lo cual no significa que no estemos dentro de la fe. No. Ahí les dejo ese trompo en la uña para que lo hagan bailar.